Uno de los mayores retos en nuestra vida, probablemente que ha afectado a cientos de miles de personas, probablemente muchas más, es el tema de la voluntad, la falta de voluntad. Quiero, pero no puedo. Un montón de planes, un montón de cosas, no solamente a nivel espiritual, sino a todos los niveles. Pero es que es la falta de voluntad. Tengo que trabajar la voluntad. Pero este video va a hacernos un pequeño reto a través de, te lo voy a contar a través de una muy linda historia de un sabio. Si bien hay momentos para trabajar esa fuerza, para ejercitar la voluntad, hay momentos en los que toca hacer algo muy distinto y este video nos demuestra por qué. Esta es la historia del sabio Tulsidas. Este no empezó siendo un ser iluminado, empezó como nosotros. Lo único que tenía es que fruto de esfuerzos tenía cierto conocimiento, se había leído un par de libros por ahí, se le habían quedado ciertas enseñanzas, pero su comportamiento dejaba muchísimo que desear. Tulsidas estaba casado y amaba profundamente a su esposa, al punto que no podía despegarse de ella. Una noche, la esposa decidió ir a casa de sus padres. Voy a pasar la noche con ellos, tiene tiempo que no los veo. Tulsidas en un principio aceptó sin mayor problema. Pero cuando llegó la noche, dijo, no puedo estar sin ella. Tengo que verla ahorita. No concibo ni un instante sin mi amada esposa. Salió hacia casa de sus suegros. Marchó. Era un camino relativamente largo, pero aún así no le importó que fuera de noche, salió. Y a la que sale se suelta un auténtico diluvio. Pero esto no iba a detener a Tulsidas. Dijo que es una simple lluvia. Tengo que ver a mi esposa. A día de hoy no se veía nada. Tuvo que atravesar una parte del bosque. La lluvia de verdad que era torrencial y este seguía. Sin embargo, para llegar a casa de su esposa tenía que cruzar todavía un río. Cuando llega a la orilla del río, por supuesto que nadie quería llevarlo, no había botes disponibles, estaba cayendo una tormenta. Sin embargo, empezó a pensar, dijo, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro llegar allá? ¿Cómo logro llegar allá? Tengo que ver a mi esposa. Era lo único que estaba en su mente, estaba sumamente determinado a lo que quería. Y a lo lejos vio lo que parecía ser una especie de tabla y dijo inmediatamente, esa es mi oportunidad. Dios recordó lo que había leído de las escrituras, como las bendiciones de la divinidad y demás, y se dijo, Dios me bendijo, me puso esa tabla en el camino para ayudarme a llegar a mi amada. Se aventó al río, nadó como pudo contra la corriente hasta que logró llegar a su tabla. Por fin llega a la otra orilla, deja ahí su llamada tablita y marcha a la casa de sus suegros. Al llegar a la puerta, piensa decir, no voy a perder el tiempo en lo que toco la puerta, en el protocolo de saludar a los suegros, de platicar un poquito con ellos, simplemente me van a distraer. Yo quiero estar con mi esposa ahorita. Así que decidió dar la vuelta para intentar subir a la ventana. Cuando llega, se sorprende y agradece a la divinidad. Dice, Dios mío, qué grande eres conmigo. Muchas gracias porque mi amada seguro sabía que yo iba a venir y dejó esta cuerda que está aquí colgando. Gracias. Sube su llamada cuerda rápidamente, abre la ventana y brinca a la habitación de su esposa. Y su esposa, cuando lo ve saltar por la ventana, no estaba impresionada, no estaba a gusto. Enfureció completamente. Le dijo, querido, ¿de dónde te has manifestado? ¿Cómo te has manifestado aquí? Y Tulsidas le dijo, querida, te amo tanto que tenía que verte esta noche. Y la esposa le grita, pero ¿cómo atravesaste el río? Está cayendo una tormenta, no puedes esperar a mañana. ¿Cómo es que lograste cruzar ese río? Y le dice, querida, pues estaba ante la orilla, nadie quería traerme, no había botes disponibles, pero pues había una tabla que utilicé para nadar. Y la esposa lo hace a un lado y le dice, ¿dónde está la tabla? ¿Qué tabla usaste? Se asoma y se sorprende aún más al ver la llamada tabla y lo voltea a ver y dice, ¿acaso estás loco? Eso no es una tabla, es un cadáver, es un cuerpo. ¿Estás tan ciego que confundiste una tabla de madera con un cuerpo, con un cadáver? ¿Qué pasa contigo? Y ahora dime cómo en el nombre de Dios pudiste subir hasta mi ventana. Y Tulsidas, aquí ya un poco apenado y nervioso, le dijo, querida, pues fuiste tan intuitiva, tan buena conmigo que dejaste una cuerda para que yo subiera por ella.
Y la esposa le pregunta, ¿de qué estás hablando? Yo no dejé ninguna cuerda. ¿Cuál cuerda? Se asoma de nueva cuenta y ve una serpiente. Y esta vez volteó a verlo decepcionada. Y le dijo, estás tan ciego por tu amor a este cuerpo que simplemente es una masa de carne, huesos, mucosa, orina, que a pesar de tener el conocimiento de las escrituras, quedas ciego y caes víctima de este profundo y terrible apego. Si tan solo tuvieras una fracción de ese apego por la divinidad, ya estarías iluminado. Ese momento de vergüenza, ese momento de humillación para Tulsidas, de dolor también, porque era su esposa, la fuente de todo su apego, la que se estaba dirigiendo a él de esta forma. Ese dolor fue suficiente para que Tulsidas dijese, es suficiente y tiene razón. Le requiere humildad, por supuesto, pero dijo, tiene razón. Empezó a recordar, empezó a utilizar su memoria para recordar todo lo que había hecho, la misma determinación, la voluntad que lo había sacado. Muchas personas decimos que yo no tengo la voluntad, yo no tengo la energía, yo no tengo las ganas, yo no tengo eso. Pero ¿cuántas veces no nos hemos visto arrastrados por algún objeto de nuestro apego como Tulsidas? Sin importar que estuviese lloviendo, sin importar que todo nos estuviese diciendo que no, con determinación, con voluntad, vamos y tenemos éxito, lo logramos satisfacer nuestro apetito, no importa todas las trabas que se nos pusieron. Aquí la esposa de Tulsidas nos diría, ¿por qué cuando estás entre tú y tu apego te dan igual las trabas, les haces frente, tienes tiempo, tienes concentración, energía, determinación? Pero cuando se trata del sendero espiritual, no. Para Tulsidas, ese momento en el cual se dio cuenta de que ya tenían todas esas cualidades, simplemente las estaba apuntando a algo perecedero, a algo que iba a decaer con el tiempo, fue que dijo, simplemente lo único que tengo que hacer es dirigirlo en una dirección diferente. Y regresó con su estudio espiritual. Su estudio espiritual, al ser genuino, despertó en él la devoción. Y como efecto dominó, una vida virtuosa se fue dando por añadidura hasta que encontró la maestría y la iluminación espiritual. Fue tan grande el impacto que esto tuvo en Tulsidas que escribió y adaptó el Ramayana, una de las escrituras más grandes en el hinduismo. Muchos devotos incluso lo consideran como una encarnación de Valmiki, el primero que recopila esta escritura. Pero sí que el Ramayana de Tulsidas es una obra literaria perfecta en cuanto a poesía, en cuanto al contenido espiritual que tiene, en cuanto a la historia. Se dice que es una obra maestra. ¿Cómo lo logró? Absorción y devoción. Dirigió todo lo que ya tenía, pero que según él no. Simplemente lo dirigió y lo puso a los pies de la divinidad. No todos tenemos que ser Tulsidas, podemos estar a distintos niveles, podemos querer distintas cosas de la vida. Pero ¿por qué Tulsidas lo logró? ¿Cuál fue la clave? Un deseo y una decisión. Un deseo, aquí podríamos pensar, oye, el sendero espiritual va de deshacernos de los deseos y demás. Eventualmente sí, pero al principio va de sustituir. Así como no erradicamos los hábitos por completo, sino que sustituimos los malos por los buenos, lo mismo con los deseos. Si estás dentro de Aurora, te recomiendo hacer dos cosas. Repasar las últimas meditaciones guiadas que subimos. Creo, a mí me han ayudado mucho para la claridad, para poder discernir esta turbulencia mental y el tipo de obstáculos que estoy enfrentando, más los últimos meses. No tienes idea cómo me han ayudado grabarlas y hacerlas. Y de igual forma repasar Meditananda, el sistema de meditación, porque hay ejercicios muy sutiles, simples, que se nos pueden olvidar, pero a la que los retomas te das cuenta lo que hacen en tu vida. Te recomiendo echarle un ojo ahí. Tulsidas, todos esos deseos que tenía, porque aquí solamente pusimos un ejemplo, pero había más. Pero ese deseo por estar con su esposa lo sustituyó por el espiritual. Hay gente que utiliza el dolor
como catalizador. El Buda, por ejemplo, vio al enfermo, vio al viejo y vio al muerto y dijo, de ninguna manera. Y eso fue lo que le dio todo el combustible, toda la vitalidad para decir, yo no me voy a mover. En ese momento último de clímax, que dice, yo no me voy a mover de aquí hasta no haber resuelto el misterio de la vida. Esencialmente es esto, utilizó el dolor, utilizó el sufrimiento y los utilizó como combustibles. Para la gran mayoría de las personas esto es así. En muchos del sendero espiritual se dice por esto que el sufrimiento es de alguna forma necesario. Llega un punto en el que se puede volver opcional, pero puede que al principio se puede utilizar como catalizador. Ahora bien, es difícil todo esto, especialmente en el mundo de hoy, en el mundo de la inmediatez. Nos bombardea constantemente con cremas mágicas para bajar de peso, dietas que te venden el cuerpo de tus sueños comiendo las mismas porquerías sin hacer ejercicio, dinero fácil y sin esfuerzo. Conoce sin esfuerzo también el amor de tu vida. Ilumínate con una pastilla, ilumínate con una sustancia y listo. Nada de disciplinas, nada de voluntad. Rápido, fácil. Es el mantra que utiliza el mundo, desgraciadamente, a día de hoy. Si hay algo entre el nacimiento y la muerte, son las decisiones. Cada minuto estamos decidiendo. Proyéctalo 10 años hacia atrás, 20 años hacia atrás, las decisiones que tomaste, cómo se forjaron buenas y malas para estar experimentando a día de hoy la vida que tienes. A medida que sigues eligiendo, ya sea en la inconsciencia o con conciencia, así es como te conviertes. Una frase que también yo la uso como una especie de mantra es: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. ¿Pero qué eliges a día de hoy? ¿Ceder ante el estímulo o utilizar ese espacio? ¿Qué eliges pensar? Depende 100% de ti. No dejarte engañar por el mundo de la inmediatez, el mantra de la inmediatez, rápido y fácil. Depende 100% de cada uno. E incluso los rishis nos dicen, hasta el miedo lo puedes utilizar. Uno de los miedos más grandes puede ser miedo a la muerte. ¿Cómo podremos utilizar ese miedo a nuestro favor? Te lo cuento en este video, en una lección maestra de Shiva acerca de cómo utilizar la muerte para iluminar nuestra vida.